Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares. Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Una vez más abrimos esa puerta al mundo de lo desconocido, realmente al mundo de lo que más nos apasiona, la historia y los misterios del Antiguo Egipto, aquí en Dentro de la Pirámide, tu podcast en Podium Podcast. Lo anunciamos ya hace unas semanas, este año 2022 va a estar repleto de aniversarios, repleto de celebraciones desde el punto de vista egiptológico. Con nosotros como egiptolocos vamos a estar muy atentos a todo lo que se vaya desarrollando, y en esta ocasión precisamente este programa va a estar dedicado a uno de esos aspectos que a lo largo del año van a tener más peso. En 2022 cumplimos el segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta, esa piedra que apareció realmente en el año 1799 y que sirvió para que en ese primer tercio del siglo XIX se pudieran descifrar los jeroglíficos, abriendo, como he utilizado yo en muchas ocasiones, el símil de abrir el tarro de las esencias para descubrir la historia del Antiguo Egipto. Y todo ello lo debemos gracias a una figura, a una persona, a Jean-François Champollion, uno de los sabios de esa época napoleónica, quien casi con pocos elementos, casi con pocas herramientas, fue capaz, basándose en su inteligencia y en el contacto con otros investigadores, de dar con la clave que descifraría en definitiva la escritura de los antiguos egipcios. En la primera temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, ya dedicamos un programa precisamente al simbolismo, el origen, la magia, el desarrollo de la escritura jeroglífica. En este nuevo espacio, aquí en la tercera temporada de Podium Podcast, vamos a centrarnos sobre todo en la historia del desciframiento, en la piedra de Rosetta, lo que significó y especialmente abriendo boca para ese segundo centenario que celebraremos finalmente el mes de septiembre del año 2022. Un 27 de septiembre, Jean-François Champollion leyó hacia los miembros de la Academia esa carta a Messier Dacier, en donde se ponía quizás el pistoletazo de salida del nacimiento de la egiptología, tal y como lo entendemos en la actualidad, a esta ciencia. Los jeroglíficos egipcios pasan por ser una de las escrituras más elegantes, más singulares, más carismáticas de toda la historia. En realidad, el sistema, como ya explicamos en ese podcast de la primera temporada, es mucho más complicado de lo que pudiéramos definir aquí, ¿no? También en nuestro canal de vídeo Dentro de la Pirámide en YouTube tenemos algunos vídeos explicando el mecanismo de funcionamiento de la escritura jeroglífica. Pero fue algo que cautivó a todas las generaciones desde la antigüedad hasta el presente, hasta ese año 1822, cuando por fin se consiguieron descifrar. La idea de colocar imágenes de seres vivos, de objetos cotidianos, de líneas, figuras geométricas sobre las paredes, y que todo ello sirviera para transmitir mensajes, es algo que, como digo, atrajo de forma ineludible a muchos investigadores ya desde la antigüedad, que se preguntaban cómo demonios funcionaba esa escritura, hasta que prácticamente en el siglo IV después de Cristo
En el siglo IV de nuestra era, a finales, se escribe la última inscripción en jeroglífico en el templo de Philae, en el templo de la diosa Isis en Philae. A partir de ahí, la escritura se olvida y nadie fue capaz de leer absolutamente nada hasta que Champollion finalmente consiguió descifrarlos en el año 1822. Hubo muchos intentos, pero realmente fue la expedición de Napoleón en el año 1798 y sobre todo el fruto de esa expedición, es decir, todo el material que se trajo a Europa, no solamente por parte de Francia, sino también por parte de Inglaterra, porque no hay que olvidar que Francia fue a Egipto para luchar contra los ingleses y perdieron. Entonces ese botín de guerra, en este caso la piedra de Rosetta, por eso pasó a manos de los ingleses. Bueno, pues todo ese material que vino tanto a Francia como a Inglaterra permitió tener un conocimiento mucho más amplio de la simbología, de la estética, de los propios textos. Se pudieron copiar textos de una forma pues mucho más directa, no hacía falta ya viajar, realizar grandes viajes a Egipto con situaciones realmente penosas, vivir en atmósferas y en ambientes bélicos bastante inestables como para poder hacerse con esos textos que en definitiva podrían ayudar, ¿no?, a reconstruir la historia del antiguo Egipto, que en definitiva es lo que se buscaba, ¿no? No era tanto dar con la clave de Eureka, colgarse la medalla, y no, realmente lo que había detrás era intentar conocer qué era lo que nos contaban esos textos y además de todo el bagaje cultural, mejor dicho, el bagaje literario que los autores clásicos, pues muchísimos siglos después del nacimiento de la cultura faraónica, especialmente a partir del siglo V a.C., con el libro de Heródoto, hablándonos del Valle del Nilo, y luego Estrabón, Diodoro, Plinio, etcétera. Con todos ellos se tenía una versión un tanto tergiversada, ¿no?, o por lo menos planteaba muchas dudas, ¿no?, la realidad histórica que podía subyacer por debajo de esos textos. Y no digo ya el relato bíblico, en donde muchos investigadores ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX lanzaron, mejor dicho, encendieron las alarmas porque creían que muchos de esos aspectos aparentemente históricos, esos paisajes, esas descripciones de momentos protagonizados por el pueblo judío, realmente estaban sumidos en la leyenda y nada tenían de realidad. La escritura jeroglífica, el desciframiento de la escritura jeroglífica podría ayudar a resolver este enigma. Y Jean-François Champollion, siendo niño, con apenas 10 años, fue capaz de dar un primer paso, un acercamiento a esta decodificación, ¿no?, de los antiguos ideogramas de los faraones. Para Ser Historia, hace varios años yo escribí una dramatización en donde precisamente se reconstruía cómo era la vida, la biografía de Jean-François Champollion. Vamos a utilizar en este programa algunos fragmentos y es aquí el momento en el que por primera vez, Champollion se enfrenta con apenas 10 años a los misterios de la escritura de los antiguos faraones. La colección privada de antigüedades egipcias de Jean-Baptiste Joseph Fourier era una de las más prestigiosas de toda Francia. Prefecto del Liceo de Grenoble y secretario del Instituto de Egipto en El Cairo, era un reconocido sabio en el mundo intelectual francés. A pesar de su juventud, fue director de la comisión científica en la expedición de Napoleón a Egipto en 1798. Monsieur Fourier gustaba de mostrar su colección particular de arte egipcio a sus eruditos colegas. Pero en aquella ocasión, su invitado era muy especial. No tenía nada en común con sus estirados compañeros del liceo. Junto a él caminaba un niño de poco más de 10 años. De pelo fosco, intensamente oscuro y de figura frágil, el chiquillo caminaba entre las sombras de aquella cultura milenaria con las manos introducidas en los bolsillos de su abrigo. Monsieur Fourier no salía de su asombro y observaba con detenimiento al niño.
Parecía increíble que después de invitar a decenas de colegas, la primera persona que de verdad mostraba un evidente interés por la cultura egipcia fuera un niño en edad escolar. ¿Te gustan las piezas, Jean-François? Ajá. Tus profesores del liceo me han dicho que eres un excelente estudiante. Gracias, señor. Al contrario, mi joven amigo. Muchos alumnos sacan notas extraordinarias, pero finalmente son incapaces de entender nada. La historia de los autores clásicos parece sonarles a un cuento muy lejano y no hacen más que memorizar. Son incapaces de llegar a comprender nada de lo que leen. Y veo que ese no es tu caso. Te gustan las antigüedades, en especial las egipcias, y me habían comentado que tienes un... ¿Qué es lo que miras con tanta atención? Lo siento, señor. No me di cuenta de que me estaba hablando. Discúlpeme, estaba... No te preocupes. ¿Qué es lo que miras con tanta curiosidad? Estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra. Ah, te refieres a los jeroglíficos. Es la escritura utilizada en la época de los faraones. ¿Puede leerse? ¿Cómo dices? Que si se puede leer, señor. ¿Qué es lo que dice ahí? No, mi querido Jean-François. Nadie lo ha conseguido descifrar. Muchos sabios lo han intentado, pero hasta ahora sin ningún éxito. Me temo que ahí no puedo ayudarte. Yo lo leeré. ¿Qué has dicho, Jean-François? ¿Que yo lo leeré? Dentro de unos años, cuando sea mayor, lo leeré. Yo descifraré los jeroglíficos egipcios. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Champollion había dado el primer paso, el interés, la pasión, algo que en definitiva le arrastraría durante casi 2 décadas buscando con denuedo la clave para poder decodificar la escritura jeroglífica. Esa clave, como decía al principio del programa, se descubrió en Rosetta, en el delta de Egipto, en la costa, en la zona norte del país. Fue producto de un descubrimiento casual. Se trata de una losa de granito negro. En muchas ocasiones vamos a escuchar que es una losa de basalto. En realidad es una losa de granito negro en donde había escritos un texto en 3 escrituras diferentes. Estaba en antiguo egipcio, en escritura faraónica, en jeroglíficos, estaba en demótico, que es una versión de la escritura jeroglífica, y estaba también en griego. Es decir, teníamos un texto en 3 escrituras y en 2 lenguas distintas. Bueno, pues este monumento fue la clave para poder decodificar la escritura jeroglífica. Se conserva en el Museo Británico de Londres, es parte de ese botín de guerra tomado a los franceses después de la derrota contra Nelson en esta batalla en Egipto, y a partir de ahí se consiguió descifrar la escritura jeroglífica. La historia es mucho más enrevesada y mucho más larga que todo esto. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión titulado Champollion y la piedra de Rosetta, en donde se nos cuenta brevemente la historia del hallazgo de esta importantísima losa de granito. Curiosamente, no fue ni un científico ni un historiador, sino un soldado, la persona que haría el descubrimiento más importante de todos. A mediados de julio de 1799, y viendo que el asedio sería largo, los franceses seguían reforzando sus defensas. Situada cerca del Nilo, en el lugar donde desemboca hacia el Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Rosetta. Con el fin de reconstruir la antigua fortaleza árabe que allí había, los soldados bajo el mando del teniente Pierre Bouchard comenzaron a reparar los muros. Los árabes solían coger materiales de templos antiguos para construir sus propias edificaciones. Oculta entre estas paredes desde la época de los faraones, había una enorme plancha de piedra. Mientras los soldados derribaban la antigua defensa árabe, la extraña piedra volvió a ver la luz. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban ante algo poco usual y posiblemente valioso. Grabadas en el oscuro basalto había 3 tipos de letras: griego, una escritura común egipcia llamada demótica, y jeroglíficos.
La piedra fue una especie de descubrimiento mágico y creo que fue una suerte extraordinaria que la persona que estuviese allí tuviera curiosidad e interés para preguntarse qué podría ser aquello. Quizá pensó que tal vez ayudaría a comprender los jeroglíficos. No habría sido extraño que alguien menos informado hubiera dicho que solo era una piedra vieja y la hubiera usado para construir el fuerte. Mucha gente dice que gracias a Dios fue un oficial francés y no uno británico, porque los franceses tenían más inquietudes intelectuales. La importancia de la piedra de Rosetta a la hora de buscar una solución al enigma del desciframiento de la escritura jeroglífica salta a la vista. Aunque estuviera en manos de los ingleses, las copias del texto de la superficie de esta losa de granito, de esta estela de granito de la época de Ptolomeo V, corrieron por toda Europa como la pólvora. Podríamos poner en duda, ¿no?, la fiabilidad de esas copias. No sería como ahora que realizamos una fotografía y va corriendo de teléfono en teléfono a una velocidad sorprendente y mostrando una calidad extraordinaria de lo que realmente estamos viendo y tenemos delante de nuestras pantallas. En aquella época no era así, y hoy, por ejemplo, echando un vistazo a la descripción del Egipto, a las copias que hicieron los artistas franceses de muchos de los monumentos que había en el Valle del Nilo, podemos observar algunos errores, ¿no? Algunos errores estilísticos, algunos errores también de interpretación de las formas, de los ideogramas, de los jeroglíficos, que podrían haber llevado a errores a los investigadores. Champollion se hizo con una de esas copias y a partir de ahí empezó a trabajar. Hay que pensar que Champollion era un niño prodigio. Con apenas 14-15 años accedió a la universidad, luego fue profesor. Hay que pensar que en esta época la universidad también no es como ahora, que entramos a los 18 o 19 años. En aquella época se entraba en una edad más temprana, pero el hecho de que, por ejemplo, él dominara de una forma absoluta el latín, el griego, el hebreo, el árabe, el sirio, el caldeo, el sánscrito, el copto y algunos dialectos de China y otros de México, nos está hablando de una persona absolutamente inteligente y con una afinidad a las lenguas, a la escritura y al desciframiento de lenguas antiguas, pues realmente extraordinario, ¿no? Si él se hubiera molestado seguramente en intentar luego buscar, después de dar con la clave de los jeroglíficos, otra clave para poder descifrar la escritura cuneiforme, por ejemplo, que era otra de las grandes lagunas que había en aquella época, seguramente se hubiera adelantado al inglés Rawlinson, que fue el que descifró en el siglo XIX también la escritura cuneiforme. Pero la visión inteligente de este muchacho tan despierto nos tiene que hacer ver que, bueno, pues era una carrera casi política, casi diplomática, no era una lucha entre Inglaterra y Francia, por lo que vamos a contar ahora, y todo ello preocupaba también a los investigadores, especialmente a Champollion, que a pesar de tener una copia de esa piedra de Rosetta, pues siempre subyace la idea, sobrevuela, mejor dicho, la idea del temor de que realmente pueda haber algún error, incluso algún error a conciencia, ¿no?, para despistar al enemigo, entre comillas, en esa carrera por el desciframiento de la escritura jeroglífica. En esa dramatización que yo escribí para Ser Historia hace unos años, hay una escena que vamos a escuchar ahora, en donde Champollion habla con su joven esposa Rosine, sobre el valor real de esta piedra de Rosetta. La clave estaba cerca. Una misteriosa piedra descubierta al norte de Egipto parecía tener la solución. Pero todo el que se acercaba a ella acababa abandonando el trabajo apesadumbrado. ¿Qué es eso? Es una copia de una enorme losa de granito negro. Ay, ¿y dónde está ahora? En el Museo Británico, en Londres. Los hombres de Nelson se la llevaron como botín de guerra. Apareció en Rosetta, al norte de Egipto. Se trata de un edicto de Ptolomeo V. Los franceses solamente tuvimos tiempo de hacer copias del texto. Mira, fíjate en esto. ¿Lo ves? Son jeroglíficos. Y eso de ahí parece griego, ¿no es así? Voilà. Todo parece indicar que se trata del mismo texto redactado en varios tipos de escritura.
La superior es jeroglífico, no hay duda. La inferior es griego, pero no sabemos qué es esta del medio. Si es así, conociendo el texto griego, podríais descifrar el jeroglífico. ¿La copia es buena? ¿Cómo sabes que no cuenta con errores? Me la ha dado Monsieur Fourier. Los ingleses tienen el original y en algo nos llevan ventaja. Tú diste un paso muy grande al identificar el copto con el jeroglífico. Sí, pero ahora mismo ellos nos sacan un par de cabezas. Thomas Young ha identificado estas imágenes con nombres, ¿lo ves? Son jeroglíficos encerrados en lo que llamamos cartuchos. Los soldados de Napoleón los denominaron así porque se parecían a su munición. Según Young, aquí dice Ptolomeo. Pero si sabemos el griego, no será muy difícil ir identificando grupos de signos. A simple vista es así, pero fíjate que la piedra no está completa. Falta la parte superior del texto egipcio y la inferior del griego. ¿Qué es cada cosa? ¿Los signos son letras o son ideas? ¿En qué dirección se lee? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Y una vez dentro de cada grupo de signos, ¿estos se leen de arriba a abajo o al revés? ¿Pero qué es realmente la piedra de Rosetta? Se trata de una estela, ahora lo vamos a escuchar en un fragmento de otro documental en donde se nos transmite un edicto en la época de Ptolomeo V. Es un documento muy interesante, pertenece a la época tolemaica, no es realmente la época del boato de los grandes faraones. Estamos en el siglo III antes de nuestra era y lo más importante de todo es que a pesar de que son los griegos, los descendientes, ¿no?, de ese legado de Alejandro Magno, los que gobiernan el Valle del Nilo, la idea de la cultura faraónica sigue en pie. Yo recuerdo que siempre, ¿no?, hemos estado, en ocasiones he sido yo muy bromista, también hay que decirlo, criticando, ¿no?, o haciendo quizás comentarios no muy positivos sobre el legado de los Ptolomeos, considerándolo como periodismo, ¿no?, que no es historia. Y así he picado un poco la curiosidad de algunos amigos, ¿no?, como Chisco Bosch del Griffith Institute o Marina Escolano, buena amiga, profesora en la Universidad de Manchester. Bueno, pues realmente ellos en su momento ya me comentaron, ¿no?, que en la época tolemaica es quizá una de las más importantes de la historia de Egipto. No solamente es la dinastía más larga, la familia más larga, que dura casi 3 siglos, no solamente también de esta época conservamos los monumentos mejor, en un estado de conservación mejor que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, el templo de Horus en la ciudad de Edfu, donde se conserva el templo absolutamente completo, sino que también muchos de esos documentos, muchos de esos textos ahondan en las raíces del mundo faraónico que miles de años antes que ellos dieron forma a la cultura y civilización que todos conocemos. Y entre esos documentos está la estela de la piedra de Rosetta, que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres y que pasa por ser uno de los objetos más seguidos, más devocionados de los visitantes de esta institución londinense. Se encuentra pues en la planta inferior, nada más entrar, cuando entras en el courtyard, en el patio a la izquierda, en esa puerta escoltada por 2 cabezas de Amenofis III. Al cruzarla te topas de bruces con la piedra de Rosetta en una vitrina y es un remolino de gente el que se crea alrededor en esos primeros instantes de apertura del museo hasta prácticamente el cierre del mismo por la tarde, donde es muy difícil ver y disfrutar de la piedra con detenimiento, ¿no?, para hacer fotografías o incluso ponerse a leer, ¿no?, algunos de los detalles que todavía hoy son visibles en esa piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta medía 144 centímetros de alto y 91 centímetros de ancho. Pesaba casi 700 kilos. El general francés Jacques Minut ordenó que fuera enviada al instituto en El Cairo para que tradujeran el griego. ¿Qué diría? ¿Podría utilizarse el griego para traducir los jeroglíficos? El descubrimiento causó sensación. La lengua griega era fácilmente comprensible, así que el texto se tradujo sin problemas. Era un decreto en honor al faraón griego Ptolomeo V, en el primer aniversario de su mandato. En agradecimiento al bien que había hecho por Egipto, se ordenaba colocar placas como esas en todo el país.
Se sabe que los griegos habían gobernado Egipto desde el año 300 antes de nuestra era hasta algunas décadas después de Cristo. ¿Cómo pudo sobrevivir esa piedra durante más de 1800 años? ¿Existían otras parecidas? El texto parecía intrascendente hasta que se tradujo la última línea. Este decreto será grabado en la piedra de granito en caracteres sagrados, nativos y griegos. Los tres textos decían lo mismo. La noticia no tardó en extenderse por Europa. La piedra ofrece un gran interés para el estudio de los caracteres jeroglíficos. Tal vez por fin nos dé la clave de ellos. El Cairo, Egipto, 1799. El desciframiento se consiguió de forma tediosa, paulatina, muy lentamente. Quizás todo ello fue lo que sobrecogió a muchos investigadores que durante el recorrido de casi 2 décadas hasta que Champollion realizó dio con esa clave finalmente que decodificaba la escritura, muchos de ellos, como Åkerwall, por ejemplo, el sueco, tiraron la toalla, ¿no? Hubo al final de esa carrera 2 personas únicamente, ¿no? Thomas Young, al que luego vamos a escuchar algunos datos sobre él, un científico de renombre y uno de los más importantes quizás de la historia de la física en Inglaterra, que también dedicó parte de su tiempo, como todos los grandes sabios de ese momento histórico del siglo XIX, al estudio de la escritura jeroglífica, porque en definitiva dar con la clave, al igual que hizo Champollion, era casi una cuestión matemática, una cuestión de probabilidades, una cuestión estadística. Tantas veces aparece un signo, tantas veces puede estar representado por medio de las letras en griego o por una serie de parámetros que estos investigadores iban creando sobre el papel. La historia del desciframiento, como digo, es apasionante, es una carrera entre Champollion y Thomas Young, una carrera que había empezado realmente muchísimos años antes. Pensemos que la piedra de Rosetta se descubre en el año 1799 y se tardan casi 23 años en dar con esa decodificación del código que cubría, que cerraba el texto de Ptolomeo V. Pero también en época medieval otros investigadores, otros curiosos, no podríamos decir investigadores, se acercaron, ¿no?, a intentar conocer cuáles eran las claves para leer esa extraña escritura tan insólita. Algunos incluso llegaron a pensar que no se trataba de escritura, sino que eran simples elementos decorativos que cubrían las paredes de las tumbas y de los templos, algo que no tenía mucho sentido, toda vez que, por ejemplo, se veía perfectamente dónde estaban las escenas que realmente querían representar, simbolizar o decorar, entre comillas, un muro, y la parte que a priori podría estar destinada al texto, colocado de una forma muy pulcra entre líneas rectas, es decir, formando columnas, formando párrafos, incluso bocadillos, ¿no?, como diríamos hoy en los cómics, en los tebeos, cuando un grupo de jeroglíficos estaba justo al lado de la boca de la cabeza de uno de los protagonistas que aparecía representado en una escena determinada. Bueno, pues todo ello es lo que supuso quizás el mayor quebradero de cabeza para los investigadores. Intentar conocer si cada uno de esos símbolos era una letra o cada uno de esos símbolos era una sílaba, y si realmente cada uno tenía esta función, cómo interactuaban entre sí. Pues Champollion fue el primero en dar con la apertura de esa caja fuerte, y gracias precisamente al conocimiento del copto. El copto es la lengua que hablan los primeros cristianos en Egipto, ya en nuestra era, y que deriva de la lengua antigua de los egipcios, pero para ponerla por escrito no utilizaban jeroglíficos, sino que utilizaban el griego, empleando 6 símbolos más. Bueno, pues esta es la clave, este es el elemento vital para que Champollion pudiera descifrar
la escritura jeroglífica en el año 1822, hace ahora casi 2 siglos. Buenos días, Jean-François. Menuda mañana he tenido. Si el texto griego de la piedra de Rosetta tiene 486 palabras y en el egipcio hay 1419 jeroglíficos, eso solamente puede significar una cosa. ¿Sí? ¿El qué? Es evidente. La escritura egipcia no es solo ideográfica. Algunos colegas tuyos dicen que los dibujos son ideas, palabras, no letras. Si así fuera, habría muchos menos jeroglíficos que palabras, ¿no crees? Un momento. ¿Sí? ¿Qué sucede? Acércame ese papel, por favor. El de la esquina de la mesa. ¿Este del círculo? Ya está. Lo tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No lo ves? Los jeroglíficos no son solo palabras, ni son solo letras. Es una combinación de ambas cosas. Aquí está la prueba. ¿De dónde viene este dibujo? Este dibujo proviene del templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II. En efecto. Yaun tenía razón. Los cartuchos son nombres. Pero se ha equivocado todos estos años al ver los signos solo como palabras. Lee conmigo. El círculo es el dios Ra. Luego estas colas de animales se leen mes. Y el último ideograma sabemos que es una S. Ra, mes, ses. Ramsés. Lo tengo. Jean-Jacques. Es una combinación de letras y palabras. ¡Lo tengo! Había dado con la clave. En los días posteriores fue cotejando textos y uno tras otro aparecieron los nombres de reyes, lugares y, lo más importante, pudo dar sentido al texto de la piedra de Rosetta. El 27 de septiembre de 1822, Jean-François Champollion se dirigió a la Real Academia de las Inscripciones y Bellas Letras de París. En una carta pública a Monsieur Dachier, relativa al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos empleados por los egipcios, ofrecía por primera vez una tabla de 26 letras, incluyendo varios signos silábicos. Mi hermano hizo hablar a los faraones casi 2000 años después de su desaparición. Siempre se ha tomado ese 27 de septiembre del año 1822 como el inicio, el nacimiento, mejor dicho, de la egiptología como una ciencia humanística. Ya sabéis, las ciencias de las humanidades son aquellas en donde 2 más 2 no suman 4, sino que suman 5. Pero, en cualquier caso, se ha considerado pues ese momento, ¿no?, inicial a partir del cual la historia del Antiguo Egipto empezó a tener una base sólida con la que poder construir la historia. Recordemos que la historia como tal se hace a partir de textos, de fuentes escritas, en donde se nos cuentan relatos, se nos cuentan a veces historias, leyendas, pero que sirven para comparar, para cotejar, para refutar incluso algunos de los hallazgos que podemos encontrar por medio de la arqueología, que son esas evidencias físicas que ayudan a reconstruir la historia material de los pueblos a lo largo de la historia. Pues bien, esa escritura jeroglífica que descifró Champollion permitió precisamente dar sentido a los textos religiosos que aparecían sobre las paredes de las tumbas, de los templos, de las estelas, de las capillas, de las sacristías, de tantos lugares, ¿no? O incluso poder leer los textos que aparecían escritos como biografías de algunos personajes que se hicieron enterrar en lugares en donde en una pared enorme un montón de jeroglíficos reconstruían la biografía de ese personaje en el reinado de un faraón determinado. Todo ello con mucho tiempo por delante, porque hay que pensar que la primera carta de Champollion realmente habría una ventana muy escueta, ¿no?, para poder descifrar la escritura jeroglífica. Es cierto que luego los pasos en las semanas siguientes, en los meses siguientes, en los años siguientes fueron muy rápidos, muy veloces, pero por ejemplo, pues casi 2 décadas después, Richard Lepsius, el alemán, el prusiano entonces, fue quien realmente
estructuró, acondicionó todo lo que era la lengua jeroglífica en ese desciframiento que había realizado con éxito Champollion. Cuando Champollion viaja por primera vez a Egipto en el año 1828, es recibido como casi como un dios, como un santón. Es la persona que podía leer la escritura de los antiguos faraones. Era una noticia que había recorrido todo el mundo. Era una noticia sensacional y desde el punto de vista cultural no solamente hizo tambalear los pilares de la Iglesia porque temió que hubiera documentos que negaran o que evidenciaran la poca credibilidad de los textos del Antiguo Testamento, sino que permitió conocer, como decía ahora, de una forma mucho más profunda la historia de los antiguos faraones. Pero en esa carrera por descifrar la escritura jeroglífica había más de un atleta, había más de un corredor. Estaba no solamente Jean-François Champollion, que fue el primero en llegar, sino que también estaba Thomas Young, ese físico inglés que fue capaz de ser el primero en relacionar los cartuchos, esos óvalos con jeroglíficos en el interior, con los nombres propios. De esta forma, Champollion pudo no solamente acceder, tal y como le había dado a Thomas Young el nombre de Ptolomeo o de Cleopatra, sino que él también pudo dar con los nombres de Ramsés, de Tutmosis, de Mentuhotep, de tantos otros de los que se tenía noticia por evidencias a través sobre todo de autores clásicos o de nombres de la vida cotidiana del Antiguo Egipto que hasta ese momento nadie había escuchado, ¿no? Como Amenacht o Mena o Merenre, nombres muy extraños pero que Champollion pudo leer por primera vez y de alguna forma devolverles a la vida. Antes escuchábamos en un corte de ese documental de televisión al egiptólogo británico Harry James hablar, ¿no?, sobre la posibilidad de que los ingleses hubieran encontrado la piedra de Rosetta. Seguramente sus compatriotas la hubieran destrozado, ¿no?, porque los franceses tenían mayor sensibilidad para la conservación de estos monumentos, o quizás tuvo el militar francés que dio con ella el tino, ¿no?, la perspicacia de poder definir aquel objeto como la posible llave para poder descifrar la escritura jeroglífica. Hubo, aparte de Thomas Young, otros importantes corredores, ¿no? Åkerwall, por ejemplo, al que he mencionado antes, un sueco, tiró la toalla muy pronto. Pero a pesar de ser una carrera en donde había prácticamente una lucha diplomática, casi una guerra sin armamento, ¿no?, entre Francia e Inglaterra, es cierto, y hay que reconocerlo, que Champollion y Thomas Young se llevaban bien e incluso intercambiaron correspondencia al respecto. Es más, Thomas Young estuvo presente en la lectura de esa carta a Messier Dacier en París en septiembre del año 1822 y felicitó a su contrincante, pero también, no vamos a decir que amigo íntimo, ¿no?, pero bueno, eran correligionarios de la misma carrera. No era una carrera por descifrar algo que supusiera quizás un avance, ¿no?, tecnológico en armamento o algo así, como pudiéramos pensar en la actualidad, ¿no? Los intelectuales, los egiptólogos, estos primeros egiptolocos, ¿no?, de los primeros años del siglo XIX, eran mucho más inteligentes de lo que podríamos esperar. En el verano de 1814, un físico, médico y lingüista londinense de 41 años llevó una copia de la piedra de Rosetta a su casa de campo. Había decidido dedicar sus vacaciones estivales a resolver este acertijo. Esta vez, la piedra de Rosetta comenzaría a hablar. Young creía que el misticismo que rodeaba al antiguo Egipto era una tontería. No creía que fuera a descubrir ningún secreto del universo. Lo que le atrajo de la piedra de Rosetta fue que era un problema, un misterio no resuelto, y quería ser el primero en desvelarlo. Young comenzó concentrándose en las palabras de un modo gráfico. Localizó líneas en el texto griego con palabras que aparecían más de una vez. A continuación, intentó encontrar líneas en el texto demótico que contuvieran grupos de símbolos repetidos las mismas veces. Utilizando esta deducción lógica, Young pudo sistemáticamente identificar 86 traducciones demóticas, incluyendo las palabras rey, Ptolomeo y Egipto. En ese mismo punto se detuvieron Disossi y Åkerblad,
pero el éxito inicial de Jaun le condujo a seguir adelante con sus esfuerzos. Los egiptólogos llevaban mucho tiempo interesados en los jeroglíficos rodeados por una figura ovalada, los llamados cartuchos. Parecían estar colocados estratégicamente dentro y alrededor de los templos y las tumbas. Algunos egiptólogos habían comenzado a especular con el contenido de los cartuchos, si contenían nombres de algún faraón o algún miembro de la familia real. Jaun se basó en esta idea para trabajar sobre la teoría de que los cartuchos de la piedra de Rosetta contenían el nombre Ptolomeo. La placa era en su honor, así que su nombre debería estar en los cartuchos de la sección de los jeroglíficos. Jaun pensó que puesto que Ptolomeo era un nombre griego, los egipcios debieron haberlo escrito fonéticamente. Si los jeroglíficos fuesen ideogramas, no tendrían símbolos para los nombres y las palabras extranjeras. Cada 4 años después de empezar, Jaun relacionó correctamente las letras griegas del nombre Ptolomeo con los jeroglíficos de uno de los cartuchos. En 1818 fue el primero en conseguir que la piedra hablara. La sección jeroglífica había dicho su primera palabra, Ptolomeo. Es una historia fascinante, una historia increíble, todo aquello relacionado con la propia arqueología. Yo descubrí esta historia del desciframiento de la piedra de Rosetta, de la figura de Champollion, leyendo un libro que recomiendo siempre, que es Dioses, tumbas y sabios, de C.W. Ceram. Precisamente este año 2022 también celebramos el 50 aniversario del fallecimiento de este periodista alemán, que fue capaz de acercar y divulgar la historia de la arqueología como nadie. Cuando yo tenía 13-14 años, ese libro me sobrecogió, me subyugó. Es un libro que fue escrito en la década de 1950, pero que es absolutamente moderno, porque cuenta como nadie, Ceram cuenta como nadie la historia de la arqueología. Y en ese libro de las pirámides, esa parte dedicada al mundo de los antiguos egipcios, la piedra de Rosetta, Champollion, tiene un papel destacado, en el sentido de que pues fue capaz de aglutinar en pocas páginas la importancia, el valor y la intensidad de las emociones que se debieron de vivir en aquella época del año 1822, cuando Champollion por fin fue capaz de descifrar la piedra de Rosetta. Cerramos la puerta de esta pirámide, una nueva puerta que nos ha accedido a descubrir la historia, en este caso del desciframiento de la piedra de Rosetta, uno de los mayores logros en la historia de la ciencia en los 2 últimos siglos, además 2 últimos siglos de verdad, porque el 27 de septiembre de 2022 celebramos el 200 aniversario del desciframiento de la piedra de Rosetta por parte de Jean-François Champollion. Este joven francés que fue capaz de ver donde nadie vio y de estudiar lo que nadie estudió para poder acceder a informaciones absolutamente exclusivas, podríamos decir, gracias a su pertinaz modo de trabajo y a su increíble inteligencia. Yo creo que no habría ordenador, no habría computadora en la actualidad que pudiera trabajar, ¿no? como hizo la cabeza de Champollion en aquella época. Espero que hayáis disfrutado de este podcast. Dadle al me gusta, por favor, si os ha gustado el audio. Recomendadlo si os ha gustado a través de las redes sociales. Es para mí un verdadero honor seguir compartiendo con vosotros, y gracias también a Podium Podcast, la posibilidad de disfrutar del Antiguo Egipto. Recordad que tenemos un canal en YouTube titulado también Dentro de la Pirámide, en donde todas las semanas colgamos 1 o 2 vídeos, hacemos también directos, chats en directos y vídeos también en directo, retransmisiones en directo para todo el mundo, disfrutando de la pasión por el Antiguo Egipto, con imágenes exclusivas, noticias, temas que en muchas ocasiones vosotros proponéis, al igual que hacemos también aquí en Podium Podcast. Los temas que vosotros proponéis los solemos sacar también a la luz cada poco tiempo.
Pues muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos seguimos viendo dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.